Saludos cordiales, profesor. Somos el grupo 7. En esta ocasión abarcaremos sobre nuestro proyecto titulado Violencia intrafamiliar en adolescentes del Centro Escolar Dr. José Vaquerizo Maldonado, en el cual se desarrollará en el transcurso del video. Esperamos sea de su agrado. La situación problemática. La violencia intrafamiliar es la acción o la omisión por algún miembro de la familia en relación de poder, que incluye el abuso físico, emocional, verbal, por descuido y sexual. Tras una amplia investigación, nuestro equipo decidió enfocarse en este tema de abuso dirigido específicamente hacia los adolescentes, puesto que en revisión de varios estudios y artículos se identifica que un gran número o porcentaje de los violenciados o violentados son adolescentes. Además de que tales víctimas de violencia mantienen condiciones socioeconómicas, culturales, regulares o malas y pertenecen a familias demasiado extensas. Hay que recalcar que en la actualidad los adolescentes han sido objetivo de agresiones en diversos ámbitos, siendo vulnerables y frágiles, así como llegando a sufrir en silencio por miedo a las repercusiones que puede tomar dicho agresor al llegárselo a denunciar. Entre los factores problemáticos que causan dicha violencia está el hecho de que puede ser la principal causa de numerosos trastornos psicológicos que pueden llegar a interferir en diversos ámbitos de su vida, pues llegan a tener un gran impacto en su vida como adultos, como serían intensos sentimientos de ansiedad, miedo, depresión, graves influencias en la cognición y hasta en la percepción de la realidad. Doy paso a mi compañera para que exponga los objetivos. Bueno, yo voy a explicar un poco los objetivos de esta investigación. En objetivos generales es analizar y comprender la problemática de la violencia intrafamiliar dirigida hacia adolescentes con el fin de desarrollar estrategias efectivas de prevención, intervención y sensibilización para promover los entornos familiares saludables y seguros. En los objetivos específicos nos encontramos con 10. El primero, identificar los diferentes tipos de violencia interfamiliar que afectan a los adolescentes, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual y económica. En segundo puesto es analizar las causas y factores de riesgo asociados a la violencia interfamiliar hacia adolescentes, considerando tanto los aspectos individuales como los contextos y culturales. La tercera sería evaluar el impacto de la violencia interfamiliar en la salud física, emocional y psicológica de los adolescentes, así como su desarrollo socioeducativo. El cuarto sería investigar las consecuencias a largo plazo de la violencia intrafamiliar en la familia adulta de los afectados, con el objetivo de comprender la importancia de la intervención temprana. Como quinto puesto tenemos diseñar estrategias de prevención que incluyan la sensibilización de la sociedad, la promoción de relaciones familiares saludables y la identificación temprana de posibles casos de violencia intrafamiliar. En sexta posición encontramos el proponer programas de intervención psicosocial dirigidos a los adolescentes que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, como el objetivo de favorecer su recuperación y desarrollo emocional. En séptimo lugar, analizar el papel de las instituciones educativas, de salud y servicios sociales en la detención y abordaje de casos de violencia interfamiliar hacia adolescentes, proponiendo recomendaciones para mejorar la coordinación y eficacia de estas intervenciones. En octava posición, la efectividad de las políticas públicas existentes en la prevención y el tratamiento de violencia interfamiliar hacia adolescentes, proponiendo ajustes o nuevas estrategias en caso de ser necesario. Como novena posición, encontramos la de fomentar concientización y educación en la sociedad sobre la importancia de prevenirla y erradicar la violencia interfamiliar, promoviendo la cultura del respeto y la comunicación en el ámbito familiar. Y por último, y no menos importante, generar recomendaciones para fortalecer la legislación vigente en las relaciones con la violencia interfamiliar hacia adolescentes, con el objetivo de garantizar una protección efectiva de sus derechos y la aplicación de sanciones adecuadas a los agresores. A continuación, mis compañeros. Bueno, siguiendo con la exposición, para poder pasar al punto de la central de datos y análisis, debemos tener en cuenta cuáles son las ramas que abarca la estadística, las cuales son dos, pero antes es necesario definir qué es la estadística.
La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, los cuales permiten obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en el análisis. La primera, la estadística descriptiva. Esta resume la información contenida en los datos recogidos. Es decir, se encarga de resumir o describir de forma medible las características específicas de una recolección de datos. Para ello, se resumen un conjunto de información obtenidas a través de una población o un grupo bajo una situación específica. Generalmente, los estudios generados a partir de esta especialidad son manifestados por medio de gráficos, los cuales forman una parte importante en los análisis de datos cuantitativos. La segunda, la estadística inferencial. Esta demuestra asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas. Busca deducir las propiedades y características de una población. Esto significa que no solamente va a recopilar una gran cantidad de datos, sino que por medio de diferentes estudios va a buscar explicar ciertas propiedades esenciales por medio de los datos que se obtienen. El objetivo principal de esta especialidad es obtener una conclusión exacta en un análisis estadístico que haya sido ejecutado a través de los métodos de la estadística descriptiva, por lo que se dice que ambas ciencias se encuentran relacionadas. A un paso, mi compañera. Tenemos la figura frecuencias del sexo, en la que se denomina femenino y masculino. Encontramos que 51.7% de los encuestados resultaron ser femeninos, mientras que el 48.3% son masculinos. Es decir, que el sexo femenino ha sido el más agredido. Figura de edades. Media. El resultado promedio es de 15.3%, por lo tanto, los preadolescentes de 16 años son los más afectados al maltrato intrafamiliar. En la mediana, el 50% en la edad de maltrato intrafamiliar son de 16 años y el otro 50% debajo de los 16 años. En la moda, la edad con más frecuencia en maltrato es de 16 años. Desviación estándar. La mayoría de los datos, 68.2%, se desvían a 2.00 datos. Con respecto a la media, lo que se considera una desviación significativa. En el recorrido encontramos el resultado de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, es decir, 18 menos 12 igual a 6, que indica un rango significativo. Mínimo. La edad mínima de los encuestados es de 12 años. Máximo, la edad máxima de los encuestados es de 18 años. Figura de nivel de estudio. Este se divide en educación general básica y bachillerato general unificado. El 63.3% de los encuestados presentan o muestran como resultado ser un nivel superior de estudio, mientras que el 36.7% son de un nivel de estudio básico. En conclusión, los adolescentes con mayor índice de violencia intrafamiliar son aquellos que son de un nivel de estudio mayor, puesto que permanecen al bachillerato. En cambio, el 36.7%, el restante demuestra un nivel básico que pertenece a la educación básica. A continuación, mi compañero. Ahora pasamos a la cuarta figura. Esta habla del tipo de violencia. Aquí, de las 60 personas encuestadas, 30 sufren de violencia verbal, simbolizando un 50%. 15 sufren de violencia física, simbolizando un 25%, al igual que otras 15 personas que sufren de violencia psicológica. En la figura número 6, es decir, la gravedad de los trastornos, tenemos que de las 60 personas encuestadas, 20 tienen una afectación leve, simbolizando el 33.30%. 22 tienen una afectación moderada, simbolizando el 36.70%. Y 18 tienen una afectación grave, simbolizando el 30%. En la séptima figura tenemos el número de denuncias que se dieron. Aquí, de las 60 personas encuestadas, la cantidad máxima de denuncias fue de un 18.30%, que vendría a ser la cantidad de 11 denuncias.
mientras que el 81.70% de los adolescentes no presentaron denuncias. En la media tenemos que el promedio de las denuncias que se dieron fue de 0.183. A continuación, las interpretaciones en el tipo de agresor. Como esta interpretación vamos a dar según los datos de los agresores, como son la madre, el padre, el hermano, el abuelo y el tío. La madre tiene un porcentaje de 26.7%. El padre, la misma cantidad. Los hermanos de 30%, los abuelos un 6.7% y los tíos un 10%. A esto damos como conclusión que según los datos recopilados, 30%, mientras que con un porcentaje de igualdad tenemos a la madre y el padre con un 26.7%. En el tiempo de duración de las agresiones, la interpretación daríamos variado a la mediana, media, moda. Desviación estándar, recorrido mínimo y máximo. La media damos el resultado del promedio, que es de 1.82%. Por lo tanto, la duración de las agresiones tienen una duración más elevada. La mediana es el 50%, en la duración que las agresiones son de 1.00, representado a los meses. Y el otro 50% está debajo del 1.00 en los meses. La moda, la duración de las agresiones es de 1.00. Igualmente, representando a los meses. Desviación estándar. La mayoría de los datos se desvían del 1.20 con respecto a la media, lo que se considera una desviación significativa. El recorrido es el resultado de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, dando una operación de 4 menos 1 es igual a los 3 que indican el rango significativo. El mínimo es la duración mínima de las agresiones. Es de 1 que representa nuestras variables a meses. Y el máximo lo que es la duración a las agresiones dando al 4 que representa nuestras variables en días. Como siguiente figura, damos a la interpretación de cantidad de tiempo transcurrido de la última agresión. Esta también podemos ver la media que da el resultado promedio del tiempo transcurrido de la última agresión, que es de 4.32%. La mediana es el 50% en el tiempo transcurrido, que refleja el 5.00, que representa la variable en años. Y el otro 50% está debajo del 5.00, representando las variables en meses, semanas, días y horas. La moda da el tiempo transcurrido, es de 5.00, representando a los años. La desviación estándar da la mayoría de los datos, que se desvían del 1.16 con respecto a la media, lo que se considera una desviación significativa. El recorrido es el resultado de diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que es de 5 menos 1, dando a 4, lo que indica el mayor rango significativo. El mínimo es el tiempo que transcurre en la última agresión, dando en 1, que vendría a representar a las horas y semanas. El máximo es el tiempo máximo transcurrido de la última agresión, que es de 5, representando la variable en años. A continuación, mi compañera con la conclusión final. Conclusión.
La estadística revela una preocupante incidencia de violencia intrafamiliar en adolescentes, indicando la urgencia de abordar esta problemática. La alta frecuencia de casos resalta la importancia de programas preventivos y la intervención dirigida a las causas subyacentes, así como la necesidad del apoyo psicosocial para los adolescentes afectados. Estos hallazgos subrayan la relevancia de enfoques integrales que promueven entornos seguros y saludables para el desarrollo emocional y físico de estos adolescentes. La correlación identifica con indicadores de salud mental, enfatiza la necesidad crítica de servicios de apoyo psicosocial dentro de las estrategias de intervención y prevención. Gracias.